A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal tú? Muy bien. Oye, tú has contado todo sobre tu madre, en tus libros, digo, con lo cual no te importará que te pregunte cómo está tu madre. ¿Tiene cuántos? 96. 96, ¿qué tal está? No es, bueno, está en su mundo, pero resistiendo. Es de esta generación dura que vivió la Segunda Guerra Mundial. Ella trabajó en Londres, ella es inglesa, británica, y estuvo trabajando en la oficina secreta que tenía De Gaulle en Londres, preparando la invasión en Francia. Está bien cuidada, está tranquila. Ayer hablábamos un rato y claro, me decías que el drama era pensar que algo pudiera pasar en los momentos en los que no te podías despedir, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa, y me preocupa de alguna forma, es eso, que le pase algo ahora y que no podríamos hacer una visita, una despedida como se debe, sobre todo ella, ¿no? Que acaba entrando en un hospital y no se pueda despedir de nadie. Espero que aguante un poquito más y ya vaya por la vía normal, digamos, ¿no? Has dicho una despedida como se debe, ella habría dicho como Dios manda. Sí, yo no. Pero bueno, en su despedida incluye misa, en la mía no. Esto también lo has contado alguna vez. Oye, a ver, no sé si sacar el tema de las fotos o no sacar el tema de las fotos. No estoy seguro de querer ya amargarme la mañana con estas fotos de Isabel Díaz Ayuso que publica hoy el Día del Mundo. Si quieres, vamos a contarlo para la gente que no lo sepa. Hoy el Mundo abre, yo creo que es en portada, ¿no? Yo no tengo la edición en papel, tengo la edición digital. Con una entrevista con Isabel Díaz Ayuso, que más bien podría ser un reportaje en la revista Hola, perfectamente, porque son 2 o 3 fotografías de ella. Yo creo que a partir de ahora tenemos que llamarla Sor Isabel, o Santa Isabel, porque es como ella ha querido ser retratada, ¿no? Con los ojos cerrados o con las manos cruzadas en el pecho, ¿no? ¿Qué les pasa a los del PP con las fotos? ¿Han descubierto ahora la fotografía, el postureo a tope? No lo entiendo esto. Bueno, es un partido que lleva años en B, ¿no? Una realidad B, economía B, decencia B, inteligencia B, todo es en B, hasta lutos en B parece ser. A mí lo que me llama la atención de las fotos es que la duda que había el otro día con la foto de la Almudena de la lágrima con el rímel corrido, que yo no dudo que el lloro la lágrima fuera real, porque si te pones a pensar la tragedia que estamos viviendo es como para que se te caigan las lágrimas, pero esa foto y la unes a esta otra foto y te das cuenta, a mí me parece que es parte del mismo montaje, ¿no? Después el titular dice, hay que dar el primer paso, cada semana cierra un negocio. Si fuera solo un negocio cada semana, no vamos mal, el problema es que van a cerrar muchos más. Y después el primer paso lo tiene que dar ella. La Comunidad de Madrid tiene como todos los restos de las comunidades, tiene unas competencias para luchar contra la pandemia. Bueno, pero según Teodoro García Egea, esta es la persona a la que tendría que fichar el gobierno para asesorar en cómo manejar una crisis, ¿no? Bueno, que se esperen, que ganen primero las elecciones. Sí, es que hay gente que pierde mal y hay gente que gana mal también. Bueno, vamos a empezar, venga. On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out as one long song. You think about the woman, the girl you knew the night before. Mira, cuando
nos da Dave Fenley, me recuerda que no hemos comentado, has visto que en la Casa Blanca varias personas ya están en cuarentena, incluido la persona que maneja la crisis. Los tres principales luchadores contra la crisis. Entre ellos algunos de los negacionistas, porque en esto de la crisis también hay negacionistas como el propio Trump, que esta semana ha estado bastante callado, por cierto. Sí, la semana que está callado el mundo va mejor. Oye, la lucha contra la pandemia está resultando un maratón en el que cada país muestra sus fortalezas y sus debilidades, y en el caso de Portugal está demostrando estar en un estado de forma óptimo. Nuestros vecinos lusos sí que cuentan con 27.000 casos confirmados y con casi 1.100 fallecidos. Van claramente en la cabecera de los países europeos a los que hay que mirar, ¿no? Sí, yo soy muy fan de Portugal, siempre me ha gustado mucho. Portugal tiene ese punto british, esa educación, esa pausa, siempre me ha gustado mucho Portugal y los portugueses. Ellos declararon el estado de alarma el 12 de marzo con solo 50 contagios y ningún muerto. Es decir, que hubo mucha anticipación, ha habido disciplina social, solidaridad, y también nos llevan mucha ventaja en la hora de revertir las políticas de ajuste en sitios tan estratégicos o en sectores tan estratégicos como la sanidad. Bueno, y luego una lección de ética política que hemos visto en el Parlamento. Sí, con la oposición, lo que equivaldría al PP aquí, apoyando al gobierno, y el otro día no solo apoyando al gobierno, sino que el líder del partido de la oposición, que es Rui Río, diciendo que la banca, esperaba que la banca no ganara dinero este año y el que viene, porque tienen que devolver bastante, ¿no?, a la sociedad, lo que la sociedad les dio. Y yo creo que hay una diferencia fundamental con nosotros, es que ellos tuvieron una revolución, ellos echaron al dictador, purgaron a la PIDE, que era la policía política, y aquí les dimos medallas. Claro, es verdad. A lo mejor los de ahora todavía piensan a ver si nos van a echar. No es el momento de aprovecharse de las fragilidades políticas porque no sería ético ni patriótico, dijo exactamente Rui Río, el del Partido Conservador. Decías que era el PP de aquí. Bueno, este es más de centro-derecha. No sé si comparado. Sí, es una especie de Ciudadanos, lo que dio ser Ciudadanos. Sí, bueno, tampoco hace falta que te metas con ellos. Déjame saludar al periodista y profesor universitario luso, Carlos Magno. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Ahora sí. Hablábamos antes, Ramón y yo, de que Río mostró su deseo de hacer una oposición útil. ¿Tú crees que esa ha sido una de las claves del modelo portugués para salvar esta crisis? Yo creo que es una de las claves, pero hay otras. Los matemáticos, los científicos han hablado primero que los políticos. Y yo creo que esa es una razón para que la comunidad portuguesa estuviera alerta. Yo me acuerdo que yo propio, que pertenzo a la clase que pertenzo, y conocía las noticias que venían de todo el mundo, sabía la situación en Italia sobre todo, y estaba relativamente tranquilo. Y un día cené con el rector de la Universidad de Lisboa, y estábamos los dos conversando, y el rector, que es un amigo mío de infancia, y me ha dicho, te prepara porque los políticos van a tener que tomar decisiones drásticas. Y yo le dije, ¿pero por qué? Esto esto tú vas a ver mañana un artículo de Jorge Buesco, que era un matemático portugués, y él va a publicar la ecuación de la progresión geométrica que la pandemia va a tener. Y vas a ver cómo todo el mundo va a tener que recoger a casa. Y eso ha tenido un efecto inmediato, porque los políticos han hablado después y todo el mundo lo ha entendido. Incluso la oposición, que como se ha dicho ahora, es bastante más... menos ideológica, más laica, más pragmática, y tiene un líder sui generis, que es un líder que es duro cuando tiene que ser duro, pero es muy racional. Y yo creo que es de las características del líder de la oposición que ha resultado eso. Esa posición menos ideológica le ha granjeado enemigos dentro de su partido. ¿Ha habido voces que le exigían ser más duro? Sí, él tiene enemigos ya dentro de su partido hace muchos, desde siempre, porque es un liberal socialdemócrata
y es un hombre que ha votado a favor de la interrupción de la gravidez, no es un líder tradicional de derechas. Y es muy, no sé cómo se dice en castellano, que teimoso, es un hombre muy que no es fácil de convencer. Y entonces ha ido un problema de la sorpresa con que él ha tomado su decisión y lo ha declarado en el Parlamento, también contribuyó para eso. Ninguém le esperaba, porque él ha dicho a señor Costa, tu victoria será mi victoria y tu derrota será la derrota de todos nosotros. Y esta clareza y este pragmatismo han conseguido dar secuencia a que decían los científicos. Yo insisto que la comunidad científica ha tomado una posición clara. A pesar de, en la primera reunión del gobierno con el Conselho de Sanidad Pública, los científicos próximos de las instituciones públicas han dicho que era preferible tomar una posición un poco más ponderada y más deslocada, o sea, no fermar el país todo al mismo tiempo, pero ir fermando escolas a medida que iban apareciendo casos de alumnos o profesores que estuvieron doentes o contaminados. Pero el primer ministro Costa ha tenido la coragem de contrariar la decisión de sus científicos y ha acreditado, sobre todo, en las universidades y en los científicos que tenemos en Portugal y que pertenecen a una generación que hace 10, 15, 20 años ha sido criada por un ministro que se llamaba Mariano Gago y que ha investido mucho en la creación de una comunidad científica muy joven que está en varios puntos. Está en Estados Unidos, está en Reino Unido, está en varios países de Europa. Y esa comunidad muy joven, la comunidad científica, emergió ahora para la realidad, para los medios, el sistema mediático, está decidiendo y aconsejando y está diciendo a todos que lo que se debe hacer. Y, por tanto, el gobierno ha cumplido lo que dicen los científicos. Carlos, ¿y los medios de comunicación cómo se están comportando en Portugal? ¿Están los dando médicos información de seria? comunicación, sobre todo las televisiones, las teles se han dedicado integralmente a isto y son muy poco críticos de las actitudes del gobierno. Y yo creo que si algo corre mal, serán críticos más tarde, pero ahora las teles dan informaciones, dan consejos y las teles hacen una secuencia lógica de lo que son los briefings matinales al fin de la mañana, de los números, muestran las curvas a subir o a descer de los infectados y de los muertos, explica a dónde están las situaciones y hay una casi unanimidad científica también en la comunicación, sobre todo en las teles. A pesar de la polémica, porque ese primer tío de que te he hablado, ese cientista llamado Jorge Buesco, que es un matemático, ha sido bastante duro su texto de opinión en el jornal público ha sido reproducido en todo lado y el pessoal ha ficado bastante asustado. En la secuencia de eso ha habido una pequeña polémica, gente que decía que él era de derechas y que estaba asustando todo el país y sobre todo el gobierno. Perdón. Y ha sido acusado de ser un hombre de extrema derecha, de derechas, a Buesco, pero la comunidad científica más pragmática se ha unido en torno de él y ha dicho, sí, es necesario hacer esto. Y, por tanto, todo el mérito a los científicos y el mérito también a la población
que percebeu lo que se estaba pasando. ¿Crees, Carlos, que Portugal se está preparando para, digamos, vender el país como un territorio limpio y así poder asumir turismo? Yo creo que habrá un marketing de país. Es muy importante que Portugal, que depende del turismo, diga a todo el mundo que Portugal las cosas están menos mal. Y ha sido un país que ha dominado bien, o mejor que los otros, la pandemia. Nosotros tenemos una otra suerte porque hay bastantes enfermeros portugueses que trabajan fuera, en los hospitales de Londres, sobre todo en Reino Unido. Que asistió Boris Johnson, entre otros. Y los enfermeros que estaba al lado de Boris Johnson, cuando Boris Johnson tenía aquella posición de contaminación social primero y no hacer el resguardo de las personas, ha sido un enfermero portugués que ha estado al lado de Boris Johnson. Y Boris Johnson lo ha agradecido públicamente en la tele en el momento de salir del hospital. Y esa información de un cético como era Boris Johnson ha sido muy influente en Portugal. Y la comunidad médica y de enfermeros en Portugal también está muy unido. Yo creo que ellos dicen, ahora no discutimos, hacemos lo que tenemos a hacer y después faremos las cuentas. De mi punto de vista, nos tenemos un debate después. Primero se resuelve la crisis, después debatemos todo que corre bien o podría ter corrido mejor. Carlos Magno, que es periodista y profesor universitario. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Dan muchas ganas, Ramón, de ser portugués. No sé si hay un procedimiento. Yo ya me lo he pedido, ser portugués. Yo sé, yo es un país del que estoy enamorado hace muchos años, casi desde la Revolución de Abril, y después he conocido portugueses fantásticos como Saramago y con un amigo Rosa Méndez, con el que hice algunos viajes por África, y me gusta su literatura, me gusta su actitud, me gusta el aroma de educación que no sé cómo se expresan. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Respeto por la cultura, sí, sí. Oye, Alemania también es otro país que se encuentra casi en plena forma o aspirando a estarlo. Está corriendo a pleno rendimiento prácticamente. Esta semana la canciller alemana Angela Merkel daba por detenida la propagación del coronavirus. La Liga de Fútbol Profesional también regresa. Las escuelas se reabren, aunque sea gradualmente. Es otra muestra de éxito, aunque ha tenido también lados oscuros en la gestión de la pandemia. Sí, ha sido la gestión de un gobierno socialista en el caso de Portugal y aquí de un gobierno conservador que, si lo tuviéramos aquí en España, Merkel sería poco menos que el diablo para la derecha española, porque es una mujer bastante tolerante y bastante abierta. Yo creo que el secreto alemán ha estado en muchas camas de UCI, es el país que con más camas de UCI en la Unión Europea, sin duda, 33 por cada 100.000. España tenemos 9, test masivos, anticipación y también el estilo de vida, que es la gente joven y la gente mayor suelen estar separados y no sé, no hay esa cultura de estar tocándose como en España, y también porque tiene una industria muy potente y ahora está mucho mejor preparada, o estará mejor preparada para salir de la crisis que nosotros, que dependemos como Portugal del turismo. Claro. Hemos sabido esta semana que los 16 estados federales toman el control de la reapertura, aunque habrá una especie de freno de emergencia si hubiera un nuevo aumento en los contagios. En Berlín nos escucha Ana Carvajosa, que es corresponsal del País en esa ciudad. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, buenos días, Buenos Javier días. y Ramón. En el caso de Alemania, ¿cuál ha sido iba a decir la clave, pero son las claves del éxito de su estrategia? Sí, bueno, aquí no les gusta mucho decir que ha sido un éxito. Merkel habla de un éxito frágil y parcial, porque es verdad que dicen que la primera fase de la pandemia se ha superado, pero que esta es una carrera muy larga, que estamos al inicio de la pandemia y que puede pasar de todo, ¿no? Que los países que están arriba pueden acabar abajo y al revés, pero es verdad, como habéis dicho, o sea, aquí la cifra de muertos, esta mañana lo estaba mirando, suma 7.400 en un país de 83 millones, ¿no? En España creo que estamos por 26.000 y pico. Y sobre todo no se ha desbordado el sistema de salud. O sea, aquí sigue habiendo 12.000 camas de UCI libres hoy en el país y luego además no ha habido en ningún momento un confinamiento total, ¿no? A la gente durante una semana se les recomendó no salir mucho a la calle, pero se podía
salir en todo el momento, ¿no? No se ha restringido la libertad de movimiento y eso, bueno, se considera también un éxito político aquí, ¿no? Y como decís, pues sí, muchos test desde el principio, aquí se hacen entre 300.000 y 400.000 test a la semana, pero también hablando con virólogos, lo que te explican aquí es que ha habido un factor que normalmente se subestima bastante, que es la suerte, sí. y tiene que ver con que aquí, cuando llegó el virus, llegó sobre todo de la mano de gente joven que venía de esquiar, luego hubo una fiesta, un carnaval, entonces eso hizo que durante las primeras semanas la tasa de mortalidad era muy baja y también les dio tiempo a prepararse, ¿no? Incrementaron las camas de UCI, por ejemplo, de 12.000 a 40.000, o sea, ellos ya partían de una posición muy buena, pero ganaron mucho tiempo, ¿no? Y en parte ganaron tiempo también por la buena gestión, porque aquí se dio el primer caso a final de enero en una empresa de Baviera donde había venido una trabajadora china a dar una formación y a la vuelta, cuando volvía en el avión se sintió mal y nada más llegar a China llamó y dijo, oye, mira, me parece que tal. Entonces aquí se desactivaron todos los contagios que se habían producido en esa empresa yendo para atrás, ¿no? Que es la obsesión de Merkel, la precisión, o sea, romper todas las cadenas de contagio. Cada vez que hay un positivo, ver con qué persona ha estado en contacto durante los últimos 14 días y tratar de romper esa cadena. Entonces, bueno, la industria, la capacidad del sistema de salud, pero también tener muy claro desde el principio cómo actuar, ¿no? Merkel ha tenido una actuación brillante, ¿no? Sus exposiciones científicas, el manejo de la prensa, bueno, su popularidad está en el 72%, respaldan su gestión, y no sé si esto va a hacer que repiense su marcha a final de año. No creo. A ver, este es el cuarto mandato de Merkel, ¿no? Ella lleva desde 2005 en el poder. Es verdad, ella es científica de profesión, ¿no? En la prensa internacional está hablando de la científica en jefe. Y es verdad que explica muy bien y con mucha sobriedad desde el principio, lo ha explicado, ¿no? O sea, ella le explica a los ciudadanos, estamos en este momento de la pandemia, ahora lo que viene es esto, no es un discurso emocional, está siempre basado en los hechos y en la ciencia, por supuesto, pero también ella ha dicho que se iba a ir, que cuando termine este mandato a finales del año que viene se irá y normalmente cumple su palabra y es poco dada a cambiar de opinión. ¿Los estados, Ana, han estado de acuerdo con la velocidad de reapertura? ¿Hay mucha tensión con el gobierno? Bueno, aquí es que los estados, según la ley de infecciones, son ellos los que deciden las medidas desde el principio. O sea, si os fijáis, cuando los que escribimos desde aquí nunca ponemos Merkel ordena ni decide, sino que el gobierno federal pacta con los estados, ¿no? Coordina. Son ellos los que tienen la competencia funcional. Y desde un principio ha sido así, ellos pactan unas líneas generales y luego ya cada estado decide cómo las implementa. Pero es verdad que a medida que los números han ido mejorando, que la famosa curva se ha aplanado, han entrado ciertas prisas en algunos estados federados que quieren ir más rápido en la desescalada esta que llamamos, ¿no? Y entonces lo que la semana pasada volvieron a acordar unas líneas generales como eso, la reapertura de la Bundesliga, mantener la distancia de seguridad, siguen pudiendo salir solo 2 personas juntas, como mucho juntarse con otras 2, pero la novedad es que se ha articulado este mecanismo de emergencia, es decir, vale, vosotros estados federados vais a decidir sobre los restaurantes, cuándo los abrís, los locales de ocio, o sea, todo eso va a quedar en vuestras manos, pero si hay un incremento de las infecciones y se fija el tope, que es por cada 100.000 habitantes que haya más de 50 nuevas infecciones en 7 días, entonces tenéis que ir para atrás. Se les da la responsabilidad de ese control, que ya tienen por ley, pero aún así se deja claro en esta última reunión de la semana pasada, y ellos tienen que acatar las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento de a ver cómo funciona esto, porque la verdad es que hay una cierta
euforia se nota en la calle, ¿no? Con la reapertura, y empieza a haber también un poco de ruido, ¿no? Muy alentado por la extrema derecha, que organiza manifestaciones y salidas callejeras en grupo y tal, en contra de las medidas de aislamiento, que no se sabe muy bien. ¿Qué les pasa por la cabeza? Oye, pero Sí. se permite la movilidad entre estados, ¿no? En Alemania. Sí, tú aquí puedes coger un tren e irte a otro lugar. Oye, pues te agradezco la conversación. Ana Carvajosa, que es periodista y corresponsal del País. Te seguimos leyendo cada día desde Berlín. Ana, un beso fuerte. Un abrazo, gracias. chao. Hasta luego. Nobody knows what I'm doing here. Me da un poco de cosa, Ramón, esto de ir hablando con diferentes países para ir viendo lo que cada uno de ellos ha hecho bien. Porque, claro, también es un ejercicio que a lo mejor nos crea una sensación que no se ajusta a la realidad, la de que lo hacemos todo mal, porque no lo hacemos todo mal. Hay cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho peor, ¿no? A lo mejor deberíamos hacer lo contrario la semana que viene. Tengo que pensar cómo, ¿no? A ver si algún país ha copiado algo que hayamos hecho nosotros. Sí, bueno, yo creo que todos lo han hecho regular, algunos mejor que otros, evidentemente, y lo que será fundamental es hacerlo bien después, como decía Carlos Magno, cuando acabe esto, cuando pase la emergencia, habrá que ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y por qué, y sobre todo en qué podemos mejorar, porque igual hay una segunda ola de COVID en octubre, entonces tenemos que aplicar las enseñanzas ahora. Bueno, paramos un momento y charlamos con alguien que nos está esperando desde un lugar muy lejano. Venga. Hecho. When I'm not with you, when I'm not with you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.